Y creo que todos pueden ver bien la Biblia en un año, parte 2. Sí. Lucas, Jesús el gran maestro. Y la lectura bíblica pues fue esa, Lucas. El autor del tercer evangelio es un médico griego. Fue íntimo amigo del apóstol Pablo, habiendo participado con él en algunas de sus aventuras evangelísticas. Y en el libro de los Hechos, también escrito por Lucas, en el capítulo 16, el versículo 10, el autor cambia la persona gramatical. Antes, vamos a ver que ahí en Hechos decía ellos, pero ya cuando pasa al capítulo 16, en el versículo 10, ya el autor dice nosotros, indicando de esta manera que fue en ese momento cuando él se unió con el apóstol y que pasaron, dice, a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Entonces indica pues que él tuvo contacto personal directo con el apóstol Pablo. Lucas significa, bueno, aquí encontré algunas cosas, pero en general está de acuerdo de que aquí viene de el griego, claro, Lucas, pero que a su vez viene del latín. Lucius era un nombre muy común entre los romanos y significa aquel que ilumina, brilla, resplandece. Todavía en español decimos luce, lucía, y el nombre viene de ahí también, que es brillante, que resplandece. Y tiene la distinción, nuestro querido Lucas, de ser el único escritor no judío de la Biblia. Todos los demás son judíos, pero él no. Ya dijimos que él era griego y como tal, pues no pertenecía a la etnia judía. Él entonces tiene esa distinción y pues si consideramos que escribió Lucas, que también escribió Hechos, e incluso después va a llegar el momento en que vamos a decir que probablemente hasta tuvo que ver con la redacción del libro de Hebreos, pues resulta que a pesar de que no era judío, él fue el que escribió más en cantidad del Nuevo Testamento, ¿les parece? Pero ahí está, era compañero de Pablo, se menciona por nombre en los Hechos, en Timoteo, en Filemón y sobre todo pues Pablo, que le llama el médico amado. Ahora, como médico y como griego, un hombre de ciencia, de investigación, refleja esto en su obra. Entonces, el volumen número 1, podemos llamarle así, es la vida de Jesús. Y en el volumen número 2 es los hechos, que así es como se llama, pero bueno, es primera y segunda de una sola obra. Es muy probable que Lucas recibiera sus primeros conocimientos sobre Jesucristo por boca de Pablo, que Pablo le haya predicado el evangelio y después al estar en comunión con él, pues haya recibido mayor información. El hecho de que Lucas fuera médico quiere decir que poseía una formación universitaria. Eso es de mucha importancia, porque el mismo Lucas nos informa que compuso su evangelio después de una investigación, que fue haciendo este trabajo que él era perfectamente capaz de realizar por la preparación académica que tenía. En la época, les mencioné yo en alguna ocasión, los griegos eran los mejores maestros de la antigüedad. Los romanos enviaban a sus hijos a Grecia a estudiar y cuando podían, entre más era mejor, se conseguían como esclavo a un griego para que viniera a su casa y fuera el tutor de sus hijos. Entonces muchas veces los niños chiquitos, además del latín, tenían que hablar griego también, porque era considerado el idioma de la cultura. Y la clase alta romana, pues, se comunicaba en griego. En la introducción, Lucas nos informa que parte de su intención era escribírtelas por orden. Su intención era, pues, de escribir un tratado, de escribir una crónica, pero de manera ordenada.
porque al escribir el evangelio, el mismo Lucas sabe que otros ya han escrito, dice, para poner en orden la historia, y él agrega ahora el suyo, su propia estructura, a los demás. Esto debe ser una pista para nosotros de que habrá algo en el orden de este evangelio que es significativo. Es decir, qué cosas incluye Lucas y qué no. Él no pretende entonces hacer una biografía exhaustiva de Jesús, muchas cosas pone y otras cosas no, sino que simplemente quiere él escribir una historia que tenga cierta estructura y él nos va a decir qué tipo de estructura va a tener su evangelio. Entonces no debemos entender pues solamente un orden cronológico o histórico, que sí es orden cronológico, sí, que sí es histórico, sí, pero más bien hay que ponerle atención al arreglo de los elementos del evangelio en función de la totalidad. No tenemos aquí pues nada más como a veces presentan los alumnos, un copy-paste de la Wikipedia. No, lo que tenemos aquí es un trabajo, un ensayo muy estructurado de parte de Lucas que tiene que ver con una intención. Sobre todo, notamos que hay este arreglo en una sección que tenemos a mitad del capítulo, de la final del capítulo, el 19:51, y hay una sección muy larga, hasta el 19:27. Y uno dice, bueno, ¿cómo es que, por qué hay esa sección tan larga que tiene que ver? Y entonces uno se da cuenta que casi todo el ministerio educativo de Jesús está resumido como si fuera un largo viaje pedagógico. Va narrando y va explicando y va dando la esencia de las enseñanzas de Jesús, desde el 9:51 al 19:27. No sabemos, y aquí viene la tarea que nos dejó Alex, si Teófilo, que sí en griego, que es el amigo de Dios, es una persona verdadera, una ficción literaria, lo llama excelentísimo. Era un título empleado para hablar con gobernadores. Todavía lo usamos. Cuando llega el embajador, le decimos su excelencia. Alguien que tiene un puesto así diplomático importante se le llama así, no se le dice fulanito, señor, sino su excelencia. El embajador, su excelencia. Y a los gobernadores, altos oficiales de la burocracia romana, pues así se les llamaba. Lo cual hace inclinar el pensamiento hacia la conclusión de que es una persona verídica. Pero bueno, sea como fuere, el uso de ese tratamiento parece indicar que el evangelio fue escrito para gente pensadora, que sabría apreciar una argumentación. Sea como sea, el nombre es griego y la intención de Lucas, pues como griego, es hablarle a otro griego o a un público griego, a un público pues no judío, y él va entonces a presentar este primer capítulo, que es el Evangelio de Jesucristo, y su segunda parte, al libro que le llamamos el libro de los Hechos. Y vamos a ver cómo Lucas nos presenta de manera ordenada, de acuerdo a un orden, un bosquejo, que él mismo tenía y que va encaminado pues a esta persona, como decimos, ya sea que sea un nombre que sí existió como tal o que sea un título. No era tan común en la antigüedad hacer esto. Creo que actualmente quizás se hace algo más, no estoy tan segura, pero a veces se escriben libros, por ejemplo, Sabater, que escribió un libro Ética para Amador, que pone el nombre ese, si fue su hijo o no fue su hijo, habría que preguntar. El mismo Aristóteles escribió una Ética Nicómaco, pero Nicómaco sí existió, sí era su hijo. Y eran nombres que existían, de personas que sí existían. Pues podemos pensar que pues, Teófilo sí existía, que sí era algún personaje importante y que entonces a él le dedicó Lucas su obra. El libro se divide en 5 partes. La primera parte es como una presentación del personaje principal del relato. Es muy, de hecho, da alguna información que en los otros evangelios no se encuentra. Y luego, en los capítulos del 4 al final del 9, 4 al 9, el estreno educativo. Habla ya del trabajo de Jesús
como maestro. Y después la peregrinación pedagógica que ocupa los versículos del capítulo 9, 51 al 19, 27. Allí tenemos, pues muy largo realmente, el pasaje allí. Y uno decía, bueno, que ese quizás sea entonces la intención de Lucas, presentarlo así. Pero también hay algo triste que sí ocupa un lugar importante dentro del trabajo que Lucas está presentando. Y estos son los capítulos 19, 28 al 23, 56. Allí tenemos el recio rechazo. Lucas va a presentar también este aspecto de la obra de Jesús, el rechazo, que la gente a su alrededor no estuvo dispuesta a aceptar al maestro. Y por último, la victoria verdadera, es decir, el capítulo 24. Termina pues esta parte del Evangelio de Lucas de manera pues muy positiva, porque habla incluso después de la resurrección, el propósito de que esto sea escrito, y lo deja de manera muy positiva, hablando de la victoria verdadera. Entonces vamos a ver. Primero, la presentación del personaje principal. Tenemos allí del capítulo 1 al 4:13. Lucas presenta de la manera más completa al personaje que es central en su historia. Ningún otro evangelista dedica tanto espacio para hablar del nacimiento y de la época preministerial del Salvador, porque va incluso más atrás. No solamente habla de la venida de la ángela a Jesús, sino incluso del precursor. Habla también del nacimiento milagroso de Juan. La ubicación histórica es precisa, los personajes son verdaderos, son históricos, sí existió. Bueno, claro, el Herodes ahí está, por supuesto. También Zacarías, también Elizabeth. Son personajes verdaderos, toman su papel en los acontecimientos trascendentales que narra Lucas. Entonces, todo coopera para convencernos de la historicidad de lo que se está narrando. Y no es que él haya supuesto que alguna vez alguien iba a decir, no, esto no puede ser historia, eso no existió como una personaje así, no. Sino que simplemente él como griego, pues a la hora de escribir, si está escribiendo historia, pues pone los nombres de personajes históricos, da nombres, da fechas, porque así se escribe la historia, ¿no? La historia no son relatos de fantasía, eso lo podemos dejar para los cuentos de niños. Si aquí estamos escribiendo historia, pues tenemos que dar los nombres de las personas, tal cual, con fechas. Y vemos a Jesús entrelazado con la historia humana desde su concepción, emparentado con personas concretas y con una red de relaciones humanas que hace casi imposible dudar de algún detalle. No presenta a Jesús que de pronto cayó del cielo y se apareció y entonces ya resulta que es el Hijo de Dios. No, aquí está desde el principio todo lo que rodea a la familia humana dentro de la cual va a nacer Jesús. Y lo hace con toda naturalidad, como está escribiendo una crónica y está diciendo todo lo que está allí muy concatenado. Las historias de los respectivos nacimientos de Juan el Bautista, de Jesús, son intercaladas y entrelazadas. Solamente en Lucas vemos los 3 bellos poemas de la Navidad. El de María, el de Zacarías y el de Simeón. Como buen griego, Lucas apreciaba la poesía, la belleza de la poesía. Y entonces pone ahí estos poemas, el canto de María, el canto también, la poesía también de Zacarías y el de Simeón.
Esto da una nota otra vez de autenticidad a estos poemas. El literato griego Lucas presenta una poesía que en todos sus rasgos es 100% hebrea. Tiene que ser así porque está narrando en un contexto hebreo, judío. Los personajes son hebreos, son judíos. El lenguaje pues tiene que ser al estilo de los salmos. No tiene nada que ver con la lírica y la épica griegas, aunque los griegos desarrollaron también poesía de alta calidad, pero es diferente. Lo que tenemos aquí, el estilo, las palabras son el estilo de los salmos, son las alabanzas del pueblo de Israel. Todo esto deja una huella pues de auténtico realismo. No fue algo que Lucas se inventó o que Lucas dijo, yo voy a hacer ahora un canto. No, simplemente puso por escrito esto que él sabía que pues así había ocurrido. Seguimos al personaje principal desde su sobrenatural, pero muy humano, nacimiento. En su presentación en el templo por su madre y cuando él mismo se presenta en el templo a los 12 años a través de su bautismo por Juan hasta sus tentaciones cuando es adulto y está listo para empezar su ministerio. Todo esto lo va narrando Lucas. El estreno educativo. Esto ya es a partir del capítulo 4 y hasta el 9:50. El versículo 15 del capítulo 4 da la pauta de esta sección. Dice que Jesús enseñaba en las sinagogas. Y luego nos da un ejemplo típico de esta actividad cuando Jesús regresa a su propio pueblo para enseñar en la sinagoga. Esto ya lo hemos visto en clases anteriores, como la sinagoga era un lugar muy especial de enseñanza y aprendizaje. Era el lugar donde se reunían para aprender y discutir y debatir. No era nada más es una sesión donde sentaban y escuchar, a ver, no, era una sesión donde sentaban y debatían y decían, y el maestro y el otro, los escribas y los fariseos, los maestros de la ley, debatían y discutían. Pues Jesús lo hace también, y allí en ese versículo 15 dice que enseñaba en las sinagogas y era glorificado por todos, es decir, que apreciaban la riqueza intelectual de Jesús. Dicen, ay, este maestro, este sí sabe. Y aunque más adelante en otros lugares va a decir porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas y fariseos, entonces tiene algo de especial y empezó a adquirir pues fama como maestro. Cuando dice pues que era glorificado por todos, quiere decir que se apreciaba, que se entendía que era un maestro muy importante, muy brillante. Y el hecho de que Jesús se sentara es otra indicación pues de que Jesús enseñaba. Y el tema de su mensaje fue que en él mismo se cumplía la profecía. Para Lucas, que no era judío, hace énfasis en la renuencia de ellos para recibir las enseñanzas de Jesús. Él dice, cómo allí en Nazaret lo echaron fuera de la ciudad e incluso lo llevaron hasta la cumbre del monte para despeñarle. Eso fue tan fuerte ese rechazo de parte de la gente que le escuchaba, aunque había otros que le glorificaban, pero también Jesús enfrenta ya ese rechazo. Enseña a través también Jesús de una serie de curaciones, aparentemente a favor de sus discípulos, un número no especificado, aunque eran más de 12, aunque ya en el capítulo 6 ya limita el número a 12. Y el único llamamiento que Lucas narra es el de Leví, el de Mateo. Ahí está. Y quizá lo hace porque hay una enseñanza muy importante allí, cuando pues se molestan las personas que le rodean, porque Jesús va al banquete que hace Mateo y había pues muchos allí que eran pecadores, publicanos, es decir, ya no eran observantes de la ley de Moisés. Y Jesús les dice de manera muy
muy atinada. Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y allí pues incluían todos aquellos que estaban dispuestos a admitir que estaban enfermos. Claro, los sanos, judíos, fariseos, judíos, que pensaban que no necesitaban a Jesús, pero los enfermos, sí. Después de elegir a los 12, de nombrar los apóstoles, Jesús les da las enseñanzas que vimos antes en el Sermón del Monte. Jesús se identifica plenamente ante los discípulos de Juan, no por sus palabras, sino por sus actividades. Estas cumplen con la profecía. Entonces, los milagros también instruyen a los discípulos. Los milagros también son enseñanza, tienen un propósito también didáctico. Por eso cuando vienen los mensajeros de Juan para preguntarle que si era él o no, dice, pues vean allí, ¿no? Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, a los pobres se os ha anunciado el evangelio. Vean entonces lo que hago y ustedes digan si no es que ya el reino de Dios ha llegado. En el capítulo 9 vemos a Jesús que pone a sus discípulos a predicar el evangelio del reino. Es seguro que los llamó para una tarea especial y la primera parte del entrenamiento era como un curso propedéutico. Allí lo tenemos en la misión que les encarga de que vayan a predicar el reino de Dios, sanar los enfermos, que no lleven nada para el camino porque recibirán provisión del lugar donde lleguen y si no, pues que salgan de allí y que vayan a otro lado. Y lo hacen, así que saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Recibieron una lección inolvidable cuando Jesús, antes de dar de comer a los 5,000, les dice ahí en el 9:13, dadles vosotros de comer. Y ellos se quedan, pero ¿de dónde vamos a sacar? Si solamente tenemos 5 panecillos, 2 pescaditos, pues vamos a comprar alimentos, pero ¿cómo le hacemos? Como 5,000 hombres. Y cuando notaron que había comida, que todos hasta se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos, 12 canastos. Y es en este contexto cuando Lucas consigna la confesión de Pedro, que hace en nombre de los discípulos como algo que está estrechamente relacionado con su llamamiento, porque Jesús mismo les pregunta, ¿quién dice la gente que soy? Y unos dijeron, bueno, unos dicen que Juan, pero diríamos, a ver, ¿cómo que confunden a Juan con Jesús? Pues sí, Juan resucitado. Otros, Elías. A ver, pero Elías, bueno, la Elías antiguo que tenía que venir, ¿no? Ellos esperaban a un Elías antes del Mesías. Otros, algún de los profetas que ha resucitado. Se daban cuenta, pues, que Jesús era algo especial, pero no atinaban a identificarlo. ¿Algún profeta? Obviamente, incluso Juan, incluso Elías, en otro evangelio dice hasta Jeremías, alguno de los grandes profetas. Y entonces, ¿y ustedes? Les pregunta, ¿quién decís que soy? Y Pedro inmediatamente, el Cristo, el Mesías. Recordemos que Christos en griego, pero Mashiach o Mesías en hebreo. Entonces, cuando Pedro le dice, eres el Mesías de Dios, el ungido de Dios. Dos perícopes, dos partes, dos párrafos importantes se incluyen en esta sección. El anuncio de su muerte, hecho por Jesús mismo, y la transfiguración. El anuncio de su muerte, cuando es necesario padecer
es necesario ser desechado. Es necesario incluso morir. Una enseñanza muy difícil, una enseñanza muy dura que tiene que ver con una explicación del propósito del ministerio de Jesús. Y es tan importante, sobre todo el anuncio de su muerte, que Lucas lo incluye 2 veces en este capítulo. El anuncio de la muerte. Y también la transfiguración. Cuando están en el monte y quien se presenta ahí son Moisés y Elías. La ley y los profetas. Cuando el judío veía esas palabras, Moisés y Elías. A ver, Moisés, así claro, la ley. Y Elías, los profetas. Aparece entonces con ellos y tenían que, pero ver allí, no entendían muy bien. Estaban ahí Pedro y también estaba Juan y estaba Jacobo y ven eso y no sabían qué decir y entonces Pedro dice, ay Señor, vamos a hacer pues un techito, unas enramadas, una para Moisés, una para ti y otra para Elías, y si no sabiendo lo que decía. Allí Lucas pone un comentario un poco irónico, diciendo que pues hablaba por hablar porque estaba tan consternado que no sabía realmente qué estaba diciendo. Y entonces escuchan, después de que les cubre la nube, la voz que dice, este es mi hijo amado, a él hoy. Y pues no dijeron nada, callaron respecto a este hecho tan importante que simbolizaba pues de parte de Jesús el cumplimiento del Antiguo Testamento, los profetas y la ley. Viene luego la peregrinación pedagógica. Le dijimos que es desde el capítulo 9, el versículo 50 hasta el 19, el versículo 27. La peregrinación pedagógica. Jesús, en esta parte del libro, que es la principal, presenta un largo viaje a Jerusalén, durante el cual Jesús instruye a sus discípulos y apóstoles. En muchas ocasiones hay muchas personas, además de los 12, pero en los principios del reino de la iglesia aquí ya hace algo más especial y les imparte todo un curso de teología, teórico y práctico. Ahí empieza la peregrinación pedagógica. Vemos aquí no una peregrinación, no un vagabundeo, no es lo mismo. Si cuando uno sale sin ton ni son, nomás para pasear el rato, pues vagabundea uno, va para acá, va para allá, sin un rumbo fijo quizás, nada más para disfrutar de el paseo. Pero aquí no, aquí vemos una peregrinación. Peregrinar es viajar hacia una meta. Todavía se hacen algunos peregrinajes y la meta suele ser un santuario, a veces a pie, a veces es en bicicleta, a veces es en auto, en coche, en camión. Los peregrinajes pues tienen un propósito, se hacen con un deseo de llegar allí. Y la frase clave está en el 9:51. Quizás el punto más importante de todo el Evangelio cuando dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, sino el tiempo que él iba a terminar ya su obra aquí en la tierra. Vean cómo lo pone Lucas. El tiempo en que había de ser recibido arriba. Ya está apuntando a Hechos. Hechos empieza con la ascensión de Jesús. Y aquí la tenemos. Había de ser recibido arriba. Dice, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. La frase más importante de este pericope, de esta parte. Afirmó su rostro. Es decir, levantó, puso la mirada y dice, voy.
de manera directa, de manera que no había posibilidad de decir que no. Y lo confirma otra vez en el versículo 53, cuando dice que entraron luego en la aldea de samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Entonces, se notaba esa dedicación de que Jesús iba a ir a Jerusalén. Todo indicaba que él iba a hacer eso. Entonces es un peregrinaje, tiene un propósito y el propósito es ir a Jerusalén. Él sabía que le aguardaba en Jerusalén y quería hacerlo de manera firme, de manera con propósito otra vez. No por azar ni porque ocurrió que le pasó. No, él sabía que iba a ocurrir y quería que esto ocurriera. Y allí en el capítulo 19, el versículo 28, pues cuando sube a Jerusalén, todo el tiempo de la predicación de Jesús lo emplea en la enseñanza de sus discípulos. En el versículo 56, el Jesús declara el propósito de su ministerio, que por implicaciones también de sus apóstoles. Jesús da el trabajo de campo a sus discípulos. Son más numerosos que los apóstoles, que eran 70. Pero ahí les dice, en el versículo 56, el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Ahí está indicado claramente que Él viene para salvar. Y dice, se fueron a otra aldea. Pero ahí está el propósito del ministerio, el propósito de todo lo que Jesús ha hecho desde su nacimiento. Salen los discípulos y regresan muy contentos, un hecho que hace feliz a Jesús también. Dice allí en el capítulo 10, los versículos 18 al 21. Así que regresaron. Dice, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí que os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, nada os dañará. Pero añade por ahí un PS. Pero no os regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos, es decir, en el libro de la vida. Ellos sabían a qué se estaba refiriendo Jesús. Sabían que estaban ya seguros de que eran parte del reino, que sus nombres pues están escritos en el libro de la vida, o aquí dice en los cielos. Y Jesús pues se regocija e incluso canta cuando dice yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, por estas cosas. En esta división encontramos las más claras enseñanzas sobre el reino. Múltiples parábolas se emplean en esto. Muchas veces, pero no siempre, Jesús hace referencia directa al reino. Por ejemplo, en el capítulo 13, el versículo 18 y también el versículo 20. Cuando dice, ¿a qué os compararé el reino del Dios? ¿Y con qué lo compararé? ¿A qué será semejante? Bueno, el grano de mostaza, todo lo demás. También en el 20, ¿a qué compararé el reino de Dios? Semejante a la levadura que una mujer tomó, escondió en 3 medidas de harina hasta que tuvo fermentado. Es decir, algo que tiene un inicio muy pequeñito, allí en un pueblo sin mucha importancia política ni económica, el pueblo de Israel, la región de Judea, con un personaje que tampoco tenía mucha importancia ni política ni económica, con unos discípulos igual, que no pintaba para mucho, pero es algo pequeño y que se va a expandir, que va a llenar la tierra. Otras veces la enseñanza está presente implícitamente, pero la enseñanza básica de esta sección es el reino. Las enseñanzas del reino eran tan intensivas que los discípulos pensaron que al entrar en Jerusalén, pues el reino se iba a manifestar. Jesús les había hablado tanto y tanto del reino, dijeron, pues ya va a ser hora de que el reino se manifieste, y eso lo dice allí en el
capítulo 19, versículo 11. Y oyendo estas cosas, prosiguió Jesús, dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Jesús enseña una parábola para ayudarles a entender ciertos aspectos del reino. Sobre todo esto, de que Jesús se iba a ausentar y luego a regresar. Y que los discípulos tendrían que ocuparse mientras del reino. Y esta parábola sirve también para introducir la siguiente división del libro, lo que trata de las actividades de Jesús en Jerusalén. El recio rechazo. Eso lo tenemos del versículo 28, desde la llamada entrada triunfal, al 23:56. La entrada que hace Jesús. Mencionamos ya en otra ocasión que, pues sí, parece ser triunfal, pero pues no había ganado ninguna batalla. Las entradas triunfales que se hacían en las ciudades generalmente se hacían para honrar a un general o honrar a un César o algún gobernador que hubiese logrado una batalla importante. Aquí rey pues no ha ganado ninguna batalla todavía, pero la va a ganar después. Está haciendo las cosas al revés. Primero entra y después lleva a cabo la batalla y gana. Todo lo que ocurre aquí es la última semana de la vida de Jesús. Y Lucas, más que los otros evangelistas, habla de esta última semana en términos del rechazo que tuvo de parte de su pueblo. El pueblo que debería haber estado esperándolo con ansia, porque sí estaban esperando al Mesías, pero que lo rechazaron. Y todo en esta parte, desde la entrada en Jerusalén hasta la crucifixión, tiene por objeto poner de relieve este recio, este profundo rechazo. Las enseñanzas tienen que ver con la controversia, con las preguntas capciosas, pues el rechazo es evidente desde la purificación del templo. Vemos ahí el versículo 47, cuando después de haber hecho esto, los principales sacerdotes, escribas, los principales del pueblo, dice, procuraban matarle. Cada vez el odio es más enconado y el rencor más fuerte. Y el enfoque que da Lucas a la llamada Semana Santa es el de lucha, pleito, complot. Pero a pesar de todo ello, hay una nota de futurismo, de optimismo. Jesús habla con sus discípulos en la última cena acerca de la grandeza del sacrificio. Sin embargo, en el mismo ambiente predice la negación de Pedro y les informa a sus discípulos de la dura lucha que les espera. La historia del juicio, junto con las de la crucifixión y del sepelio, son dadas con detalles que corresponden a un investigador. Las conversaciones, observaciones son reportadas junto con los nombres y otros detalles. Todo está allí, documentado por Lucas. Pero termina de manera muy positiva, hablando de la victoria verdadera en el capítulo 24. Con el mismo afán de investigador, Lucas presenta la resurrección y la ascensión de nuestro Señor. Aquí, solamente aquí, encontramos la historia de los caminantes que iban a Emaús. El relato de este acontecimiento ocupa más espacio en el Evangelio de Lucas que las apariciones mismas de Jesús, quizá por su valor de testimonio. Y la idea de testimonio se declara expresamente en el versículo 48, cuando dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. Y por eso es que da tanto énfasis a esta historia de los caminantes que iban a Emaús. Y narra con todo el detalle cómo Jesús se les acercó, cómo ellos iban platicando muy tristes, cómo uno de ellos que da el nombre
Eso también es importante, porque no decía, nomás había dos. No, no, aquí dice uno de ellos, que se llamaba Cleofas. Y sabemos cómo se llamaba esa persona. Fue el que le dijo, ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no ha sabido todas las cosas que han ocurrido de Jesús Nazareno? ¿Cómo fue entregado? ¿Cómo fue crucificado? Y dice Cleofas, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora pues ya es el tercer día y esto ha ocurrido. Hay algunas mujeres que dicen que no hallaron el cuerpo y que había algunos ángeles que dijeron que él vive. Dice, y algunos pues también hallaron así como las mujeres el sepulcro vacío, pero a él no lo vieron. Y entonces Jesús les dice, oh insensatos tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrar en su gloria? Y entonces Jesús empieza a darles una clase privada, mini clase privada, cuando dice, desde Moisés, los profetas, les declaraba todas las escrituras lo que de él decían. Y cuando fueron abiertos sus ojos y le reconocieron, y decían el uno al otro, con razón nuestro corazón ardía, mientras nos hablaba en el camino y nos abría las escrituras. Y regresándose rápidamente otra vez a Jerusalén, y le dijeron, verdaderamente, dijeron a los 11, ha resucitado el Señor. Y contaban cómo le habían reconocido al partir el pan. Para la siguiente lección, vamos a leer el Evangelio de Juan. Les decía que de los evangelios, por alguna razón, este evangelio ha sido pues muy querido, muy por gente que, pues más que los hechos, que son muy importantes, por supuesto, vamos a tener aquí un enfoque ligeramente diferente en Juan, un enfoque quizá más teológico, otra vez un producto de la cultura, de la teología judía, que no vamos a encontrar algunas de las cosas que están en los sinópticos, porque Juan tiene también otro propósito. Y vamos a ver cuál es el propósito entonces de Juan. Ya vimos como el de Lucas, pues es de dar una historia en orden, como él mismo lo dice, con nombres, con fechas, situando el contexto político, nombrando quiénes eran los gobernadores y quién era el César en ese momento, para que nos ubiquemos y para ubicar también a su auditorio gentil. Y ahora vamos a tener a Juan. Juan, otra vez, un autor judío que tiene un propósito especial también a la hora de escribir su evangelio. Tenemos unos minutos, ya revisamos la tarea que nos puso Alex. Si tienen alguna pregunta o comentario sobre el Evangelio de Lucas, este es el momento para hacerlo. A la hora de leerlo, creo que sí se nota, ¿no? La diferencia de estilo. Y digo, escribían en griego, todos. Pero el griego de Lucas sí es un poquito más, bueno, no un poquito, bastante más refinado, más elegante, se aprecia más, a la hora de leer uno el griego de Lucas, así es. No que Mateo y Marcos escriban mal, también escriben bien, pero sí se nota que era su segundo idioma. Algunas construcciones del griego son más bien construcciones hebreas. En cambio, Lucas no. Lucas escribe muy bonito, un lenguaje muy fluido, muy elegante, bien estructurado, oraciones también muy bien estructuradas. Y cuando veamos Juan, pues vamos a ver que otra vez se nota que es su segundo idioma. Hasta tiene a veces faltas de ortografía, digo no graves, ¿no? Pero un poco, ¿no? Como que se le atoraba un poquito. Y así está el Evangelio
de Juan, pero también más sencillo para leer, precisamente porque está escribiendo, pues como judío, escribiendo en griego, y a lo mejor le costaba un poco de trabajo. En cambio, Lucas no, él escribió, pero muy, muy bonito. Y el estilo es más refinado, más educado. El mismo estilo vamos a encontrar en Hechos, y también va a ser ese mismo estilo que vamos a observar en la carta a los hebreos. Por eso les decía que hay algunos que piensan que él también escribió esa carta, por el estilo, por el lenguaje que emplea. Y una de las cosas que aparecen es que cuando hace citas del Antiguo Testamento, cita la Septuaginta, que era la versión, ¿se acuerdan que lo vimos? Que era la versión que se hizo en griego de los escritos judíos. Y él cita la Septuaginta. Los demás citan una versión en griego, pero no necesariamente la Septuaginta. Como ellos lo usaban en hebreo, pues nada más traducen al griego de manera pues más libre. Entonces, si tenemos algún comentario o ya Alex nos va a dejar la tarea para el libro de Juan. Muchas gracias, maestra, por esta clase. Otra vez, siempre es de inspiración y de bendición para los que la escuchamos. Entonces, usted dirá si le da permiso a Alex o si Alex ya dijo que ya no va a hacer nada. ¿Cómo que no va a hacer nada? Sí, él es encargado de las tareas. Los dejamos descansar hoy y preparamos una para ello. La tarea sigue siendo la misma, que es leer el Evangelio. En este caso ya va a ser el Evangelio de San Juan, un poquito más largo, más o menos, no tanto, no mucho más largo. 29 capítulos que vamos a ir viendo allí. Les decía, es un más teológico, si quieren más profundo, de acuerdo a la idea que tenía pues Juan de presentar al Mesías. Pues leer el Evangelio de San Juan. Hoy Ale se compadece de nosotros. Gracias, Ale. Bueno, entonces creo que si no hay otro comentario, podemos dar por terminada la sesión con la recomendación que hacemos pues de leer el Evangelio de San Juan para la próxima ocasión. Muy bien. Muchas gracias, maestra. Conforme van leyendo, también si tienen algo que quieren anotar para que al final, si hay tiempo, podamos comentar, lo pueden hacer también. Gracias, maestra. Gracias, maestra Saraí. Gracias, maestra Francis. Gracias a todos. Adiós a todos. Gracias. Bye.